Muy buenos días, amadas hermanas. Me gozo bastante en esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta serie tan bonita, de tanta bendición para todas nosotras como ha sido el reino de Dios. Esta mañana vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo y el reino de Dios. El reino de Dios en el que hay un rey, Jesucristo. El reino de Dios en el que hay siervos y súbditos, que somos nosotros. El reino de Dios donde hay normas, hay reglas que el Señor nos ha presentado en lo que es su palabra, la Biblia. Esta mañana vamos a hablar de uno de los libros y pasajes más conocidos en el Nuevo Testamento. Y por qué no decirlo, uno de los más conocidos en toda la Biblia y más difundidos, no solamente entre el cristianismo, sino en todo el mundo. Vamos a hablar del libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21. Este pasaje que vamos a estudiar hoy día nos narra un evento muy particular, un evento que trata de una visita, un encuentro entre un notable religioso de Israel y Jesucristo. Que el Señor refresque nuestra mente, que refresque nuestro entendimiento para que podamos tomar para cada una de nosotras el mensaje que Él tiene hoy, para ti, para mí, y el mensaje que Él quiere que nosotras compartamos a partir de nuestra mejor comprensión de lo que la obra del Espíritu Santo significa en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Vamos a leer el pasaje rápidamente y les voy a pedir que cada una abra sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a leer hasta el versículo 21 desde el inicio. El nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Muchas han debido recordar muchas particularidades de este pasaje, pero vamos a aprender
un poco más sobre quién es esta persona que visita a Jesús y que le visita de noche. El versículo 1 como el versículo 10 nos brinda bastante información sobre el perfil de Nicodemo. Está hablando de un hombre de los fariseos. Los fariseos eran líderes laicos del judaísmo, un grupo muy notable, un grupo religioso muy notable en los tiempos de Jesús. Entonces, Nicodemo era un fariseo y de él se nos da en estos versículos importante información. Podemos mencionar sobre él que era un hombre con una pasión religiosa solamente a partir del hecho de que era un fariseo. Los fariseos habían dedicado su vida al estudio de las leyes, y no solamente al estudio de las leyes, sino al cumplimiento de las leyes. Para ello habían estudiado mucho las escrituras, las reglamentaciones, y tenían continuamente debates muy profundos sobre lo que significaba cumplir o no la ley de forma práctica entre los miembros, entre los judíos. Entonces se nos da datos sobre su pasión religiosa, se nos da datos también sobre su estatus financiero, se nos dice que de él que era prominente no solamente socialmente, sino también financieramente. Era un hombre rico. Conocemos de él más adelante que era uno de los que trae ofrendas, esencias para poder preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura. Y de acuerdo al tipo de esencias que él trae, se puede inferir que era una, llamémosle ofrenda muy, muy notable respecto a su costo para ese tiempo. Se nos dice también información sobre su posición. Se nos dice que era un gobernante, un prominente miembro del Sanedrín. El Sanedrín en esa época equivalía a la Corte Suprema. Estaba conformado por fariseos y también por otro grupo religioso, como lo eran los saduceos. El versículo 10 nos dice también que era un maestro y que era el maestro. O sea, era un maestro muy conocido, con bastante reputación. Entonces, estamos hablando de alguien que perseguía la pureza con pasión y no quería nada más en su vida que agradar a Dios. Los fariseos podemos decir que eran personas muy sinceras en lo que respectaba a su vocación. Sin embargo, respecto a sus hechos, estaban muy equivocados. Y eso es algo que resalta Jesús en este pasaje. Los fariseos estaban apasionados por el cumplimiento de la ley y Nicodemo era un apasionado por agradar a Dios. A este punto, tal vez podemos preguntarnos nosotras, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer o a dejar de hacer? ¿O qué es lo que nos mueve a buscar en nuestras vidas un objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué compite en nosotros con el deseo o la pasión de agradar a Dios? También podemos mencionar en el versículo 2 que cuando viene Nicodemo a visitar a Jesús y que lo hace de noche porque no quería ser visto tal vez por sus colegas, no quería quedar en evidencia respecto a sus seguidores también, o a los seguidores que siempre estaban alrededor de Jesús durante el día. Y visita a Jesús y lo primero que le dice es Rabí. Él reconocía que Jesús era un maestro, pero él aún no reconocía que él era un Mesías. Él habla sobre el hecho de que conocen cuál es la fuente del poder de Jesús, porque podemos leer en Lucas 11:15 que muchos pensaban que el poder de Jesús venía de Belcebú.
Entonces, cuando viene Nicodemo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Puede estar refiriéndose no solamente al hecho de que había visto tal vez alguna de sus acciones. Vemos en el capítulo 2 de Juan que Jesucristo limpia el templo. ¿Y por qué no? Puede él haber sido un testigo presencial de esto. Y le dice, sabemos. O sea, no está hablando solamente a título personal, está hablando a nombre de aquellos que formaban su círculo religioso. Nicodemo entonces reconoce que el poder de Jesús provenía de Dios. Algo que me llama bastante la atención al finalizar el capítulo 2 de Juan, se nos dice que Jesús conoce a todos y que conoce lo que hay en su interior. Es así que en el versículo 3 podemos ver que Jesús se acerca a él sin mayor merodeo sobre el tema, responde a algo que él ya había visto en su corazón, a una necesidad en Nicodemo. Y le dice en el versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Jesús estaba leyendo sus corazones. El Señor está leyendo nuestro corazón hoy en día. El Señor está respondiendo a las inquietudes de nuestro corazón hoy mismo, tal vez para muchas de nosotras. No nacer de nuevo equivale a no ver el reino de Dios, equivale a no ser miembro del reino de Dios, equivale a no haber sido regenerado por el Espíritu Santo. En verdad te digo, es una frase que hemos escuchado y tal vez muchas veces se usa en los evangelios y lo utiliza Juan específicamente unas 25 veces en su libro. Y esto quiere mostrar solemnidad. Esto denota autoridad de parte de Jesús. Si bien esta respuesta que él le da, o esta afirmación, esta declaración que él hace a Nicodemo al decirle, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, es algo que contrasta totalmente sobre quién era Nicodemo. Nicodemo, al haber dedicado su vida entera a agradar a Dios a través de sus obras, y al haber nacido ya como un hijo de Abraham, con mucha seguridad se creía ya parte del reino de Dios. Y de pronto aquí viene alguien y le dice, no, si tú no naces de nuevo, tú no eres parte del reino de Dios. En el versículo 4, Nicodemo responde con una pregunta que nos muestra su confusión o su estado emocional en ese momento. Y le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es verdad, es algo que tal vez no podemos entender la primera vez que lo escuchamos o la primera vez que lo leemos, porque la palabra del Señor nos dice que esto requiere de discernimiento espiritual. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El maestro de la ley, Nicodemo, no entendía. ¿Le estaba hablando Jesús acaso en figuras? ¿Le estaba hablando tal vez en parábolas? ¿Estaba hablándole de una manera que no era entendible para él? No. Nicodemo simplemente no podía discernir espiritualmente. Y tal vez nosotros encontramos este tipo de dificultades cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Es verdad, en cierto momento necesitamos aquello que el Espíritu hace en nosotros para poder entender
la palabra. Es su espíritu el que nos guía a entenderla, pero nos guía a entenderla produciendo algo que en nosotros se llama una regeneración o un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en el que tenemos una nueva visión, que tenemos un nuevo corazón, tenemos una mente renovada. Y para que Nicodemo pueda entender cómo se produce esto, Jesús, el maestro de maestros, utiliza tres ilustraciones que son muy didácticas, no solamente para Nicodemo, sino para nosotros también, hoy en día. La primera es el nuevo nacimiento, o mejor dicho, el nacimiento físico. La segunda es el nacimiento espiritual, y la tercera tiene que ver con la serpiente de bronce. Las dos primeras ilustraciones, el físico y el espiritual, nos explican la naturaleza del nuevo nacimiento, cómo se origina, de dónde viene. Y la ilustración de la serpiente de bronce nos explica la necesidad de este nuevo nacimiento. El versículo 5 dice, en verdad, nuevamente esta expresión, te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo es un requerimiento para poder ser parte del reino de Dios, el reino de Dios que fue inaugurado con la venida de Jesucristo como el Mesías. Pero cuando dice no nace de agua, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, el nacer de agua puede ser una referencia al aspecto purificador que tiene el nuevo pacto, a la purificación que ejerce la palabra. También puede ser otra referencia al Espíritu Santo. Asimismo, puede estar mostrando la necesidad del bautismo de agua. Y aquí necesitamos hacer una puntualización muy importante. Jesús no está enseñando que el nuevo nacimiento viene a través del agua o del bautismo. En el Nuevo Testamento, el bautismo está mucho más relacionado con la muerte que con un nuevo nacimiento o con un nacimiento. Es morir a las obras de la carne para poder resucitar al Espíritu. Si bien el bautismo es necesario como un acto o paso de obediencia espiritual, no es necesario para el nacimiento. Entonces, no me bautizo para ser parte del reino de Dios o para nacer de nuevo. Me bautizo y ejerzo testimonio público al bautizarme de que ya soy miembro del reino de Dios, que ya pertenezco al reino de Dios. Entonces, Jesús está hablando de ser nacido de nuevo. En otras palabras, de la forma de entrar al reino. ¿Cómo? Tienes que nacer 2 veces. La primera es el nacimiento físico. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué significa? Hace referencia a lo que es el primer nacimiento. O sea, lo humano produce algo humano. Un hombre y una mujer producen un bebé de carne y hueso. Asimismo, el versículo 6 nos dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se refiere al segundo nacimiento, un segundo nacimiento que es sobrenatural y que solamente se produce por la obra de regeneración del Espíritu Santo. Lo espiritual, entonces, produce algo espiritual, es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y no podemos lograr de manera alguna. El hombre necesita la intervención divina. Jeremías 24:7 nos dice, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Dice, les daré un corazón, viene de Él, es su iniciativa. El versículo 7 le dice Jesús a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho,
tienen que nacer de nuevo. Se refiere a Nicodemo como maestro y a todos los que él representa al decirle tienen que nacer de nuevo. No está diciendo solo tú y todos los que representa. ¿A quién representaba él? A un grupo selecto cuya pasión o mayor objetivo en su vida era agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley o a través de las obras. Ezequiel 36, 25 y 27 habla de lo siguiente. Dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El nacer de nuevo no es nuestro, es de Dios. La iniciativa es suya y eso es algo que Nicodemo no había entendido. Entonces, ¿cuál es la analogía que Jesús hace entre el nacimiento carnal o natural y nacer del agua? Podemos hablar al nacer del agua del feto. Quienes somos mamás comprendemos bastante esto y quien no, por información general también. El bebé dentro del vientre de la madre, del útero, está dentro de una bolsa con el líquido amniótico que al momento de dar a luz se rompe, ¿no? Se rompe y entonces podemos ver que esta figura más claramente de nacer del agua se rompe y el bebé es dado a luz. Entonces, para nacer de nuevo y para ser salvo, Jesús le está diciendo que se tiene que producirse a través de este nacimiento físico primero. Pero existe otro, que es el nacimiento espiritual, o sea, el segundo nacimiento. Y el nuevo nacimiento espiritual ya no es de agua y no es de carne, sino que es del Espíritu. Santiago 1:17 dice, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces el problema de Nicodemo era entender este segundo nacimiento ahora, o sea, el espiritual. Su problema se relaciona con la manera de obrar del Espíritu Santo. Y antes de que él pueda hacer ninguna otra pregunta, Jesús viene y le da una segunda ilustración para él. El versículo 8 le dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Bueno, para empezar le está diciendo que el viento y el Espíritu Santo son muy parecidos. Las palabras griegas y hebreas para espíritu, neuma, y el viento son idénticas. El renacimiento por el espíritu o la regeneración y el movimiento del viento es similar. ¿Cómo? El nacimiento espiritual y el viento, ambos son visibles. Perdón, ambos son invisibles. No se pueden ver, pero se pueden sentir. No se pueden explicar completamente, pero ambos se pueden evidenciar plenamente. No puedes ver el viento soplar, pero puedes ver lo que hace. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a Luisiana y pasar por Lake Charles y ver todo lo que el huracán había causado, toda esa devastación, toda esa tristeza en las familias que habían tenido que dejar sus casas por lo que este huracán había causado. No podemos ver el viento soplar, pero sí podemos ver lo que hace. Puede que no veas al espíritu moverse, pero puedes ver el efecto.
del Espíritu Santo en las vidas humanas. Muchas de nosotras somos testigos de ello, no solamente por la manera en que tal vez ha obrado en nuestras vidas, sino en las vidas de otros. Amadas hermanas, el argumento inobjetable del cristianismo es el cristiano mismo. Eres tú, soy yo, el cristiano con una vida que está bajo el dominio y la inclinación del Espíritu Santo. Ese es el cristiano regenerado. Ese es el cristiano que ha nacido de nuevo. Nicodemo todavía estaba confundido y le dice a Jesús: está bien que me has dicho que necesito nacer de nuevo y después renacer, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? Y Jesús le responde: tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le estaba afirmando su origen divino y conocedor de aquello que le estaba revelando. Ningún hombre sino él. Aquí él hace referencia también a su origen humano, ya que la expresión que él utiliza, Hijo del Hombre, es mencionado en el libro de Daniel 7 versículos 13 al 14. Y Nicodemo, como maestro de la ley, de seguro conocía este pasaje y esta terminología le era familiar. Este pasaje dice: seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Jesús menciona esta expresión que está ligada a su misión, o sea, el Hijo del Hombre, más de 80 veces en los evangelios. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotras como cristianas no solo conocemos, como Nicodemo, no solo opinamos, sino nosotros debemos dar testimonio. Y eso mismo estaba mostrando Jesús con su vida. Él estaba dando testimonio de lo que él había visto y de quién era. Él estaba dando testimonio de aquello a lo cual había sido enviado. El Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo de Dios, que recibirá el reino de Dios en su segunda venida y gobernará como el Hijo de David sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, después de esta reprimenda que Jesús le hace a Nicodemo en el versículo 10, también nos proporciona la tercera ilustración, y esta ilustración es la más clara de todos, ya que nos explica la necesidad de este nuevo nacimiento. Y esta necesidad de un nuevo nacimiento lleva a Nicodemo a algo que no le va a permitir estar más como estaba, sino que deberá tomar una decisión respecto a lo que le está siendo revelado. Entonces, esta tercera ilustración es la serpiente de bronce. Y vemos los versículos 14 y 15 que dicen: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree no tenga en él vida eterna. Esta ilustración está haciendo referencia a un evento que había ocurrido entre el pueblo de Israel
y que está narrada en el libro de Números 21, versículos 4 al 9. Encontramos que un acto de rebelión contra Dios de parte de los israelitas hizo que Dios enviara una plaga de serpientes mortales. La gente clamó por misericordia a Dios y Dios instruyó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiese en un asta y la colocara en medio del campamento. Y todo aquel que mirara hacia la serpiente sería sanada. Tan simple como eso, mirar a la serpiente levantada. El hecho de que no les dijera, ¿por qué no toman una infusión de tal planta, de tal hierba, o les enviara a hacer algo que como seres humanos pudiésemos comprender mejor, algo hecho por mano de hombre? El hecho de que no les mandara eso nos está ya mostrando que esta sanidad es milagrosa, solamente puede venir por algo sobrenatural, no de manera humana, no es un remedio humano, no hay remedio humano para el pecado. Nada más que la muerte les esperaba a ellos, a menos que Dios proveyera del remedio. Este incidente en la historia de Israel se convirtió en la prefigura de Jesucristo levantado en un madero, en una cruz. Es Él quien se convirtió en pecado por nosotros. La salvación, la curación espiritual, el renacimiento viene de simplemente mirar a Jesucristo y en esa mirada creer que la esperanza viene solo de la fe en Él, en lo que Él hizo. Amiga querida, puedes unirte a una sociedad cristiana, a una iglesia, a el ministerio más notable. Puedes firmar compromisos de muchas clases con obras de caridad. Puedes incluso enseñar lecciones bíblicas. Puedes conocerte muchos rezos, muchas oraciones. Puedes dar dinero a los pobres. Puedes incluso bautizarte. Y aún así, no haber entrado al reino de Dios, no ser miembro de este reino de Dios y morir sin Dios. Hemos sido mordidas por el pecado y eso es algo que es necesario entender para tomar una decisión de nacer de nuevo. Es una herida mortal que nosotras no podemos curar ni podemos sanar con obra humana alguna. ¿Cuál es la esperanza entonces? Gracias a Dios hay esperanza. La esperanza es Jesucristo que descendió del cielo para ser levantado en una cruz y morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. El versículo 14 nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado es un término que se aplica a dos eventos en la vida de Jesús. Uno, al hecho de ser levantado en la cruz y al hecho de su ascensión al cielo, al momento de ser recogido. Una vez, cuando Él fue levantado en la cruz, Él nos sanó. Hay una doble elevación para Jesús, uno para la muerte y otro para la gloria. Jesucristo es la cura para la mordedura del pecado en nuestras vidas, para esta herida mortal. El 15 dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa creer? Creer significa y se refiere a una lealtad constante y permanente a Cristo. Juan lo usa alrededor de 98 veces
más que otros evangelios. Para que tengamos la oportunidad de creer, algo tuvo que darse primero. Y eso fue el amor de Dios que vemos reflejado en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo el mundo. Él estaba revelando a Nicodemo que la salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles, entre los cuales estamos nosotros. Jesús no vino a juzgar en su primera venida. Jesús vino para salvar y ese era su objetivo primario. Pero Él volverá y Él volverá para juzgar. El que cree no es condenado o no es juzgado. El que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Los versículos 19 en adelante nos hablan del juicio. Dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El rechazo al Hijo de Dios genera juicio. Nacimos en pecado, heredamos pecado. Juan 14, 4 y, Juan 1, 4 y 5 dicen, Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En esta conversación, en este encuentro con Nicodemo, Jesús termina mencionándole la necesidad de que esta regeneración y este nuevo nacimiento sea algo evidente, algo que nosotros podamos demostrar a los ojos de quienes nos rodean, a los ojos del mundo. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El pecador se aparta de la luz cuando ha sido regenerado. El pecador se aparta de la luz. ¿Por qué? Para que sus acciones no sean expuestas. El pecador que no ha sido regenerado, me corrijo, es aquel el que se aparta de la luz. El versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El que practica la verdad. ¿Qué es la verdad? Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Juan 17, 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿quién es aquel que practica la verdad? Es aquel que hace la voluntad de Dios reflejada en su palabra. Los que practican la verdad no lo hacen para ser parte del reino de Dios. Lo hacen porque ya son miembros del reino. Esas somos nosotras, hermanas. No hacemos buenas obras para ir al cielo porque ya estamos yendo al cielo. Ya fuimos aceptadas. Ante la luz que es Cristo, nuestros pecados se muestran como lo que realmente son, ofensas a nuestro Creador, Redentor y Juez. Cuando tenemos eso claro, hermanas, nos acercamos a la luz y nos apartamos del pecado. ¿Cuáles entonces son las evidencias de un cristiano regenerado? La palabra de Dios dice, primero, un amor firme. Es algo que nos debe caracterizar. Juan 13, 35, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y se tienen amor los unos por los otros. Hermanas, si todavía tenemos listas de indeseables,
Si todavía tenemos listas o nombres en nuestras listas de enemigos, eso es hora que vayamos revisando esto en nuestras vidas. La segunda evidencia, podríamos decir, es un estilo de vida diferente de acuerdo a la palabra de Dios. Tito es bastante claro en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. No es nuestro, es una obra del Espíritu Santo. Viene de arriba, es iniciativa de Dios. Otros pasajes como Filipenses 2, 12 al 15, 1 Pedro 2, 2 nos ilustran este punto más claramente. La tercera evidencia, entonces podríamos decir que es un crecimiento constante. Hebreos 5, 12, 14 dice, porque aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que les enseñen los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué edad espiritual tengo? ¿Soy un bebé aún? Tal vez soy un bebé que no ha caminado todavía, pero estoy ya por hacerlo, estoy ya por correr. Nuestras vidas deben estar marcadas por un crecimiento espiritual que apuntan hacia la madurez. Si nosotras estamos estancadas ahora, es tiempo de que nos acerquemos a la verdad, a la palabra de Dios y empecemos a crecer. La cuarta evidencia, un corazón alerta ante el pecado con una actitud constante de arrepentimiento. Hablábamos la pasada semana con Elsie de Salmo 139, de este Salmo de David que dice, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. El cristiano que ha sido regenerado por el Espíritu Santo tiene una vida de continua revisión a la luz de la palabra de Dios. Es una vida que continuamente está apuntando a esa obra que solamente Jesús va a perfeccionar en el día de Cristo, a través de la confesión de nuestros pecados, a través del arrepentimiento. La última evidencia, podríamos decir que es una vida que presenta testimonio de la verdad del Evangelio. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Jesús dio testimonio de lo que había en él. ¿Cuál es el testimonio nuestro? Lo estamos dando a otras personas que no han tenido un encuentro con Jesús, que aún no han entendido la necesidad de nacer de nuevo, que aún están muertos, que aún no han sido sanados, que necesitan mirar a la cruz. Es necesario que nosotros entendamos que esta obra de regeneración que el Espíritu hace en nosotros es real, que nos
acerquemos a la palabra y lo busquemos diariamente. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice la palabra. Y que podamos darle al Señor un culto a través de nuestro testimonio y el testimonio a otros. Amadas hermanas, cuán bueno es el Señor, cuán bueno ha sido con nosotros. Terminemos con una oración de adoración a nuestro Dios, expresado en 1 Pedro capítulo 1, versículos 2 al 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para nosotras. Que Dios nos bendiga y nos lleve a peldaños superiores en esto que Él ha depositado en cada una de nosotras, el Evangelio de la salvación. Y podamos tener un corazón agradecido por ser parte de su reino y anhelar que otros sean parte de este precioso reino junto a nosotros, con la esperanza de poder un día estar en la presencia del Señor. Que Dios las bendiga, amadas hermanas. Gracias.